¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa y en esta cápsula sobre demonología les voy a tratar sobre el tema de la naturaleza de los ángeles. Explico esto ¿por qué? Porque hice un video el día de ayer y un hermano muy querido contestó diciendo que toma como referencia a un sacerdote exorcista muy conocido, de que el padre hablaba de la naturaleza angélica, de que los ángeles tienen por naturaleza angélica. Y personalmente no estoy de acuerdo, porque no existe la naturaleza angélica. Y eso es lo que vamos a tratar en este momento. Bien, miren. Dios, antes de crear al hombre, y cuando digo hombre también me refiero lógicamente a la mujer, y antes de crear a los animales y a todas las cosas que nos rodean en el universo, Dios creó a los seres espirituales, que nosotros hoy en día le llamamos ángeles. Estos seres espirituales tienen por naturaleza precisamente eso, son espíritus puros. Esa es su naturaleza. Su naturaleza no es ser ángel, no. La naturaleza de estos seres es que son estrictamente seres espirituales. Por ejemplo, yo por naturaleza tengo cuerpo, alma y espíritu. En cambio ellos, su naturaleza es única, es espíritu, igual que Dios, espíritu puro. Pero entonces, ¿qué es ser ángel? Ser ángel no significa la naturaleza, significa la función. La palabra ángel viene del hebreo malab, se pronuncia también como malayín, y esto corresponde a su oficio, porque la palabra ángel significa ser un mensajero, un enviado. Entonces, cuando Dios crea a estos seres espirituales buenos, les da la función de ser ángeles, es decir, de ser mensajeros. Pero el ser mensajero, es decir, ser un malayín o un ángel, no es su naturaleza, es su función. Incluso la palabra ángel no está limitada estrictamente a los espíritus buenos, sino también a los hombres. Y les pongo un ejemplo. Si nos vamos al Génesis capítulo 18, donde vamos a ver que Yahvé tiene por intención destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso Dios envía mensajeros. Dios envía ángeles para anunciarle a Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero el texto del Génesis, que se divide en el capítulo 18 y 19, todo este relato, vemos que en el capítulo 18, Yahvé lo que envía son 3 individuos, 3 personas, no ángeles. Ángeles en el sentido estricto de nuestro conocimiento popular, es decir, seres espirituales con alas, vestidos de blancos, etcétera, etcétera, con cara de hombre, etcétera. En el sentido ya teológico, lógicamente seres espirituales. No, Dios envía personas, hombres comunes y corrientes. Pero en el capítulo 19, el texto ya no los va a mencionar como individuos, sino como ángeles. De hecho, ya no van a ser 3, como dice en el 18, sino que van a ser 2. Bueno, lo cierto es que aquí hay un juego de palabras. A veces se utiliza la expresión de seres humanos y a veces se utiliza la expresión de ángeles como tal. Y aquí viene la confusión. Creemos que estos 2 ángeles que van a avisar a Lot son seres espirituales, pero no es así. Es por eso que si nosotros sabemos utilizar bien el contexto, el estricto sentido teológico de este texto, podemos tener una mejor interpretación bíblica. Recuerden ustedes que los habitantes de Sodoma, ¿qué querían hacer con estos 2 ángeles? Querían violarlos, pues. ¿Cómo pueden sodomizar o violar a 2 seres espirituales?
Es ilógico, es inconcebible. Entonces, estas dos personas que van a visitar a Lot eran seres humanos comunes y corrientes, pero que tienen una función. Son profetas, son mensajeros, son enviados, son ángeles. Solo así se entiende por qué quisieron sodomizarlos. Entonces, en los textos del Antiguo Testamento hay que saber entender e interpretar cuando el hagiógrafo habla de seres espirituales incorpóreos y de seres humanos que cumplen la función de ser un ángel, es decir, de ser un mensajero. Y aquí, para terminar esta pequeña cápsula y corroborar todo lo que estoy diciendo, les voy a citar a dos grandes teólogos de la Iglesia Católica, autoridades de la Iglesia Católica, que lo único que hacen es corroborar lo que yo estoy diciendo, aunque ellos lo dijeron primero, lógicamente. De hecho, esta interpretación teológica la venía teniendo yo tanto tiempo atrás, e incluso antes de leer a estos dos grandes santos de la Iglesia. Pero cuando los leí, me di cuenta que lo que yo pensaba, lo que yo analizaba, no estaba equivocado. Así que lo pude enseñar de manera más abierta. Y digo de manera más abierta porque hay hermanos que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que un exorcista dijo esto. Y a veces tomamos la palabra del exorcista como que si fuera un dogma. Pero no es así. Esto es un asunto teológico. Gregorio Magno, abro comillas, San Gregorio Magno. Aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus. Esa es su naturaleza. Pero no siempre pueden ser ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen el oficio de mensajeros. Cierro comillas. Clarito, ¿no? Estos espíritus de la patria celestial que Dios creó son siempre espíritus. Esa es su naturaleza. Pero no siempre pueden ser ángeles, porque el ser ángel no corresponde a su naturaleza, corresponde a su oficio. Es por eso que son ángeles cuando ejercen el oficio de mensajeros. Lo dice San Gregorio Magno. Ahora vamos con un San Agustín de Hipona. Abro comillas. El nombre ángel es nombre de oficio, no de naturaleza. Sencillo. Se equivocaron. Cualquier persona, sacerdote, quien sea que diga que la naturaleza de estos seres espirituales angélicas, están equivocados. El nombre ángel es nombre de oficio, no de naturaleza. Si preguntas por el nombre de la naturaleza, se te responde que es un espíritu. Pero si preguntas por su oficio, se te dice que es ángel. El ángel es, pues, un ser espiritual y solo espiritual. Las palabras de Agustín Hipona son incluso mucho más claras, ¿no? La naturaleza de estos seres espirituales es precisamente eso, ser espiritual, puesto que el ser ángel no corresponde a su naturaleza, sino a su oficio. Entonces, bien, queda claro que cuando hablamos de naturaleza espiritual es precisamente eso, que son seres incorpóreos, no tienen cuerpo, no tienen forma. Pero si hablamos de su oficio, entonces son mensajeros. Entonces, para terminar, los demonios, ¿se les puede llamar aún ángeles? Sí y no. No, porque ya no son mensajeros de Yahvé. ¿Cuál es su naturaleza? Espíritus impuros. Pero digo que también se les puede llamar ángeles caídos, porque la Biblia utiliza la expresión ángeles caídos, no por su naturaleza, sino por su función. Si es que cumplen la función de ser mensajeros del diablo, de su jerarca, de su padre, de Satanás. Si cumplen esa función, entonces son ángeles caídos. Pero el ser ángel caído no corresponde a la naturaleza, sino a su función. Bien, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula, que no hayan quedado más dudas ya y que podamos usar de manera correcta la terminología bíblica, teológica en el campo de la demonología. Les saluda Víctor Gamboa. Si te gustó esta pequeña cápsula, no olvides compartirla para que el conocimiento se disemine. Y si te gustó, dale un me gusta, ¿sí? Y deja tu comentario, que para mí es muy valioso. Dios me los bendiga.